también, nuevas, son los medios de gestación del nuevo hombre conceptual visto en el apartado anterior. 336. Por lo tanto, si se gesta un nuevo hombre, el antiguo hombre, es decir, el de hoy, será un mero pasaje de tránsito evolutivo. Ese tránsito entre lo humano no deseado y el posthumano deseable, será lo que los mismos ideólogos modernos futuristas designarán como transhumanismo. El biólogo y eugenista Julian Huxley parece ser que fue el primero en utilizar dicho término transhumanismo, aunque tampoco hay que prestar especial atención a los neologismos modernos que cambian y se renombran según las circunstancias. A fin de cuentas, el transhumanismo se define a sí mismo, The Transhumanisme FAQ, 1999, como el movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y el deseo de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada. Si se vuelve atrás en el libro, y se lee la definición galtiana de eugenesia del siglo XIX, capítulo 3, no se encontrarán muchas diferencias. Mejorar la condición humana supone mejorar o menoscabar los aspectos indeseables de la misma. No es así. Porque toda esta gente parece ser la misma y dicen lo mismo a lo largo de más de 100 años. Pues porque son la misma gente. El primo de Sir Francis Galton, Charles Darwin, fue amigo y colega académico del miembro de la Sociedad Eugenista, Sir Thomas Henry Huxley, que fue el abuelo de Julian Huxley, que utilizó por primera vez la palabra transhumanismo, y que fue hermano de Aldous Huxley, autor del clásico futurista, Brave New World, que supondrá ser un referente literario clave del futurismo de todo el resto del siglo XX. Se trata de una misma gente con una misma premisa, la ciencia aplicada al servicio de la evolución del ser humano, en definitiva, intervenir activamente en una mejora de la condición humana, es decir, hacer un hombre nuevo, no ya solo como ideal social, como se vio anteriormente, sino como individuo concreto que aspira a nacer como posthumano. Y así lo llaman, posthumano. Según el ideólogo transhumanista Raymond Kurzweil, la evolución biológica es muy lenta para la especie humana. Esta cita delata algo bastante sospechoso. Cuando un proceso se valora como lento, solo se puede hacer con respecto a la previsión de culminación de dicho proceso, o con referencias temporales con otro proceso. 337. Paralelo. ¿Por qué tanta prisa evolutiva? Hay que llegar a tiempo a una cita, el nacimiento del nuevo hombre. ¿Qué herramientas se tienen para gestar ese requisito? La tecnología, o con más precisión, las nuevas tecnologías. El transhumanismo aboga por una sinergia científica alrededor de la superación de lo humano. ¿Dónde va a ubicarse el origen de esta comunidad científica autodenominada transhumanista? Se recuerda la región del mundo donde irrumpía el cuerpo inframaterial expuesto en el capítulo 2. En los países occidentales. Se recuerda en qué país con mayor explosión. En Estados Unidos. Se recuerda incluso en qué ciudad de manera más horrorosa. En Los Ángeles, la capital del cine, de la industria del sexo, de los neoespiritualismos, de la onda pop de los beatniks, los hippies, The Doors, del satanismo, de la cirugía plástica, de Beverly Hills, del show business, del bodybuilding, del origen del SIDA. Los primeros científicos autodenominados transhumanistas se arremolinarán alrededor de la Universidad de California, en la década de los 60 y 70. Allí, un tipo que se hizo llamar Fermio-2030, ese es su nombre, no es un dial de radio, ni un computador, hace apología de nuevos conceptos de lo humano, y un buen puñado internacional de científicos lo respaldarían. Sin embargo, no será hasta la revolución tecnológica de los 80 cuando el transhumanismo se organiza con diligencia a través de la formación de fundaciones privadas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, departamentos universitarios, y sobre todo, institutos con asombrosos presupuestos como el Foresight Institute o el Spropian Institute. Las nuevas técnicas de las aplicaciones científicas se conjugan para trascender la condición humana, biotecnología, informática, nanotecnología, bioquímica, criónica, neurocirugía. Todo interesa al transhumanismo si puede hacer de lo humano, algo más que humano, tal y como dijo Ramed Naam. Con el desarrollo de las tecnologías se aspira sin ningún tipo de complejo a cambiar la naturaleza fundamental de los seres humanos, así anunció recientemente Raymond Kurzweil, en The Singularity is Near. Con la llegada del siglo XXI, el transhumanismo se repliega y se concentra en WTA, World Transhumanism Association, fundada en 1998.
338. Una importante, poderosa y multimillonaria fundación definida como filantrópica y científica, que está claramente vinculada, no solo a muchos departamentos universitarios de Estados Unidos y Europa, sino también a grupos de mass media, reléase Cap 13, editoriales, corporaciones tecnológicas y a Google, y a la Bill y Melinda Gates Foundation, y a la Rockefeller Foundation, y a la NASA. Y al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. A través de nombres como Nick Bostrom o David Pearce se puede comprobar que el transhumanismo no es, solo, una pretensión de un grupo de científicos chalados, es una amenaza en la que están envueltos grupos financieros internacionales, grandes corporaciones, departamentos de defensa y grupos de poder privado. Actualmente existen múltiples programas de investigación transhumanista en las diferentes ramas técnicas, biotecnología, nanotecnología, neurotecnología. Quizá el programa con implicaciones más profundas sea el abierto por las teorías y trabajos de Marvin Minsky y Hans Moravec, que pretendería transferir la personalidad a un sustrato no biológico, es decir, un soporte informático. Así, se aspira con muchas posibilidades de éxito a fusionar la consciencia, o lo que la confundida psicología moderna llama así, con el hardware informático, tal y como expone el académico transhumanista Sandberg Anders en su obra Uploading. Se puede introducir lo que los psicólogos llaman inapropiadamente la personalidad de un ser humano, en un soporte informático. Los científicos transhumanistas responden, sí, se puede. Y estamos trabajando en ello. La fusión cerebro-hardware supondría el éxito de la cibernética desde una doble perspectiva, hombres con componentes informáticos en su estructura biológica, y computadoras con conciencia y personalidad al modo humano que define la psicología moderna. Así, la neurotecnología, la biotecnología, la biónica darían pie en efecto, a una nueva forma de vida, que plantearía problemas inéditos hasta ese momento. Pero el transhumanismo no solo se queda ahí. El nuevo hombre de la gestación tecnológica moderna no sería solo un ciborg al que hay que esperar para ver en 339. Un futuro, mientras colocan chips a sordos, ciegos, ancianos y enfermos mentales. Existe una corriente transhumanista paralela a la biónica de Eric Dressler y otros, que piensa que el posthumanismo se alcanzará no tanto con la biotecnología informática, es decir, los hombres computadora, sino con la ingeniería genética, o con una combinación de ambas, tal y como el propio Kurzweil defiende. Según Gregory Stock, el posthumano se alcanzará con la modificación de los genes antes de que el ser humano nazca. Desde esta perspectiva, se modificaría la estructura genética para mejorar el nacimiento. Modificar los genes para mejorar el nacimiento, es decir, para garantizar un buen nacimiento supone ser la misma etimología de la palabra eugenesia. Coincidencia etimológica. No solo las palabras coinciden. Se puede seguir el rastro dejado por la eugenesia de principios del siglo XX, científicos, universidades, fundaciones, y encontrar los mismos nombres propios en la vanguardia genética del siglo XXI. Este rastro común se puede ilustrar con rotundidad con los patrocinadores de estas investigaciones. ¿Quién hizo posible la Eugenics Record Office en 1910? La familia Rockefeller. ¿Quién hizo posible la primera conferencia internacional de eugenesia en Londres? La familia Rockefeller. ¿Quién hizo posible los viajes de eugenistas norteamericanos a la Alemania nazi? La familia Rockefeller. ¿Y quién hizo y hace posibles los programas de ingeniería genética, la vanguardia reprogenética del siglo XXI, o el infame programa Genoma? La familia Rockefeller. La eugenesia y el transhumanismo genético es una única y misma cosa, no solo en su etimología, no solo en sus definiciones y conceptos, sino también en la comunidad científica, política y financiera que es responsable de ella. Sin embargo, como la vanguardia científica del siglo XXI quiere evitar a cualquier precio toda relación con la palabra que designaba a la vanguardia científica de principios del siglo XX, es decir, la eugenesia, se inventan otra palabra para salir del paso, reprogenética. Entonces, se les puede hacer la pregunta, ustedes no son los mismos tipos a sueldo del mismo jefe que desarrollaron la eugenesia. Y ellos responden, no, es que esto no es eugenesia. Es reprogenética, ¿entiendes? Esta desfachatez permite que estas cuestiones no trasciendan públicamente, y de 340. Hacerse públicas,
es por medio de una abyecta divulgación científica apoyada en un mass media propagandístico que se vanagloria de los adelantos de la ciencia y de las maravillas tecnológicas. Mientras el hombre moderno se queda con la boca abierta leyendo revistas de divulgación científica, viendo documentales de televisión por cable, comentando videos científicos en YouTube, nadie se atreve a decirle lo que están haciendo con él sin su consentimiento. Nosotros tenemos valor para decírselo: están haciendo una cosa nueva que finaliza la función del ser humano. ¿Cuál es la materia prima para fabricar esa cosa? Tú. Nos hacemos cargo de lo difícil que es digerir todo esto, sobre todo después de haber sufrido una profunda programación mental a través de las distorsiones malintencionadas del cine de ciencia ficción de Hollywood, los cómics, la cultura pop, existiría hasta un cyberpunk, la música electrónica, los videojuegos de Sony PlayStation y Nintendo. Sin embargo, así es, y así está siendo, el nuevo hombre del proyecto de la fuerza infrahumana se está gestando por medio de las aplicaciones neotecnológicas. Ya existen y están divulgados chips minúsculos que se inyectan y operan bajo la piel humana. Ya existen y están divulgados dispositivos nanotecnológicos de funcionamiento microscópico que funcionan en el organismo humano. Ya existen y están divulgados soportes biotecnológicos integrados en enfermos y discapacitados varios. Ya existe y está divulgada la posibilidad tecnológica de la modificación genética de niños a la carta. Ya existe todo esto, y aun con todo, no es sino una ínfima parte de la actual amenaza a la cualidad humana. Un referente filósofo de este infame transhumanismo, quizá el más importante, el ya citado Ray Kurzweil, vaticina una singularidad tecnológica que irrumpiría, según él, en algún momento de la primera mitad del siglo XXI, y que literalmente cambiará la naturaleza fundamental de los seres humanos. Si esto fuera cierto, el nuevo hombre, sin ser hombre, nacería en efecto, como algo nuevo. Pero es posible el nacimiento del nuevo hombre. 341. El nacimiento del nuevo hombre, la completa inversión luciferina del principio humano. Es posible el nacimiento del nuevo hombre. Número. Ya se ha visto que su concepción es una falacia, que su gestación es una monstruosidad, y que su existencia depende de un futuro continuo. Por lo tanto, no se puede decir con propiedad que nazca algo así, mucho menos un hombre, por muy novedoso que éste sea. Puede, eso sí, irrumpir la presencia de cosas difícilmente definibles, producirse engendros con apariencia familiar, manifestarse horrores desconocidos hasta el momento, pero nada nacerá de un error semejante. Sin embargo, como esa es y será la expresión utilizada por sus productores, el nacimiento del hombre nuevo, es la que aquí se va a utilizar para referirnos a la culminación del Novus Ordo Seclorum, a sabiendas de que nada verdadero encierran dichas palabras. No podía ser de otra manera, si el Novus Ordo Seclorum aspira a culminar su proyecto, la destrucción del lenguaje humano llegaría a su punto límite. Nada esencial quedaría del término hombre, y esta voz en ese momento, balbuceo, serviría para designar una inversión del principio que comprende lo humano. Es por ello por lo que, para exponer semejante fraude, nos apoyaremos en las expresiones tradicionales que transmitieron dicho principio verdadero, y que ya se introdujo en este capítulo como el hombre universal. No es ningún ejercicio profético lo que aquí vamos a hacer. Basta concebir la inversión paródica de la estructura del principio metafísico del hombre universal para tener un retratorobot, nunca más adecuado, retratorobot, del nuevo hombre. Eso es lo que aquí se va a hacer, y el valor de dicho retrato será relativo y aproximativo. Para dicho esbozo de la mentira luciferina, nos apoyaremos en dos expresiones tradicionales sumamente claras con respecto al hombre universal, a saber, la Bala hebrea, con su Adam Kadmon, y el Tantra hindú. El árbol de la vida cabalístico aun teniendo 10 sepirot. 342. Estarían estructurados en 7 niveles que se corresponderían no solo numéricamente, con los 7 centros o ruedas, del Susumnanadi tántrico. Nunca está de más recordar que esta exposición, como cualquier otra de este libro, no supone ser una exposición doctrinal. Todo es algo mucho más modesto, delatar la impostura moderna y demostrar su error, y para ello, no existe otro modo autorizado que apoyarse en principios tradicionales. El Adam Kadmon cabalístico supone ser el hombre universal, y concibiendo su inversión tal y como el Novus Ordo Seclorum ha hecho, se podrá identificar al monstruo que culmina dicho proyecto. No nos apoyamos en la tradición judaica por casualidad, precisamente la fuerza infrahumana ha utilizado, y utiliza, la bala infame y desautorizadamente, y la invertida expresión de la doctrina luciferina,
tratada en el capítulo 4, ha usado y se ha servido del lenguaje y la numerología de la Bala para llevar a cabo su ignominiosa obra. Además del fundamento cabalístico de esta exposición, se indicará la correspondencia de cada plano sefirótico con la tradición tántrica saiva, pues esta expresión ha aparecido como referencia en esta obra en suficientes ocasiones como para aquí tenerla en cuenta. A fin y al cabo, se podría hacer esto mismo con cualquier expresión tradicional del hombre universal, pues aunque las expresiones difieren, el principio expresado resulta ser el mismo. En este caso, nuestro objeto es identificar la inversión de dicho principio. El retrato robot de ese engendro que culminaría fraudulentamente la obra de la infrahumanidad, sería el siguiente. Primer nivel invertido del principio humano, Abhala, parodia luciferina de Malkut, Tantra, inversión del Muladhara. El nuevo hombre, y esa es su novedad, carece completamente de toda soberanía sobre sí mismo. Él se muestra como la inversión de la propia realeza que lo hace humano. Por lo tanto, sería literalmente, un esclavo, nacido para ser eso mismo, esclavo. No solo eso, sería un nuevo esclavo, y una novedad de su servidumbre es que no podrá ni tan siquiera trabajar la tierra. De hecho, el engendro final del Novus Ordo Seclorum. 343. No pisará jamás la tierra, desconocerá dicha tierra, ni la tocará con sus pies, aunque diga rendir culto a un horripilante monstruo con dicho nombre. El desarraigo es la razón de su indigna existencia, desconocerá el nombre de su madre. Nacerá de un vientre alquilado o comprado en cualquier caso, poseído por la locura fantasmagórica que ejercerá, no de padre, sino de amo. Así, el nuevo hombre será literalmente y a todos los efectos y acepciones, un hijo de puta. Desvinculado de la tierra, ignorante de su madre, concebido para ser propiedad, el nuevo hombre aparentará nacer para cumplir su misión, ser útil para el proyecto de su amo. Segundo nivel invertido del principio humano, Abhala, parodia luciferina de Yesod, Tantra, inversión de Svadhisthana. El fundamento de la utilidad del nuevo hombre reside en su carencia absoluta de poder creativo. El nuevo hombre no puede crear nada, solo sirve para producir. Él, de hecho, ha devenido él mismo parte de esa producción. Como producto, su reproducción no será el fruto de la unión de dos seres humanos. Su reproducción será asistida por una entidad no humana, que dirigirá la productividad de los nuevos hombres. En efecto, este nuevo hombre no tendrá familia, tendrá tutores, educadores, profesores, guías que conformarán comunidades esclavas de viviendas. Eso mismo, se trata de viviendas, porque no habrá casas, hogares, moradas. El nuevo hombre nacerá y vivirá en inmensos núcleos urbanos donde la tierra estará cubierta por kilómetros y kilómetros de metal, vidrio y alquitrán. Alguien las llamará viviendas unifamiliares, células de bloques de dormitorios de esclavos de más de 7 pisos de altura, donde se alojará a varios cientos de estos nuevos hombres, todos ellos sin ninguna consanguinidad, sin nexo familiar, sin otra identidad común que su esclavitud. Estos engendros extraños los unos a los otros, compartirán bloques, pisos, puertas, escaleras, compartirán comunidad. 344. Producirán y consumirán, pues para esto se les ha dado nacimiento, las 24 horas de un día que no tendrá noche, siempre habrá luz y ruido en la nueva polis, en la metrópolis global. El sol quemará sin calentar, y la luna enloquecerá sin inspirar un poder creativo extinguido. Al nuevo hombre se le instruirá a ser útil en una producción, y en la medida de dicha utilidad, se le mantendrá con vida. Si un fallo de la reproducción neohumana arroja un individuo con atisbos de creatividad efectiva, se eliminará a dicha rareza por el bien del colectivo. El mismo conjunto de nuevos hombres se encargará de eliminar los resquicios del antiguo hombre indeseables para su monstruoso proyecto social. Así, el nuevo hombre trabajará activamente por la extinción del antiguo, vamos a llamarlo así, identificándolo como enemigo. El hombre productivo denunciará al hombre creativo, el hombre colectivista infrahumano perseguirá al hombre individual y real, el nuevo hombre matará al hombre como tal, para mermarlo, debilitarlo, y finalmente, extinguirlo. Tercer nivel invertido del principio humano, Abhala, parodia luciferina de Netzayod, Tantra, inversión del Manipura. En esa ciudad de luz fluorescente continua, el nuevo hombre tendrá una única voluntad, la obediencia. Es por ello por lo que el rasgo preponderante de su carácter será la obediencia marcial. El nuevo hombre es ante todo, un nuevo soldado,
un supersoldado, y ese rol lo desempeñará en todas las situaciones. Tal y como dijo Friedrich Nietzsche, uno de los anunciadores ideológicos, el hombre ha nacido para la guerra. Todo lo demás, son tonterías. Así es y será, la ley que regirá la actividad del nuevo hombre será la ley marcial. Él será un arma bélica optimizada, y con esa intención será dado a luz. Dicha guerra también será nueva. La crueldad refinada regirá el servil carácter del nuevo hombre, y las nuevas guerras empezarán con una horrible novedad, cada guerra será empezada para no terminar nunca. La guerra será el hábitat del 345. Nuevo hombre, de la misma manera que un pez necesita agua para no morir. Por lo tanto, el mismo instinto de supervivencia del nuevo hombre lo empujará a participar en guerras interminables en las que obedecerá las órdenes de su superior. Su voluntad será la ajena, su actividad serán misiones cumplidas, su conciencia será la obediencia marcial. Cuarto nivel invertido del principio humano, Abhala, parodia luciferina de Tiperet, Tantra, inversión de Anahata. El nuevo hombre carecerá de todo lo que el ser humano valora como bello. Algo llamado nuevo hombre no puede albergar belleza alguna porque la belleza humana resulta ser eterna. El nuevo hombre ignorará que es bello y, en su ignorancia, deformará e invertirá la belleza asimilándola a lo que es útil para su condición esclava. Para él, el arte es una industria que produce artículos útiles para entretenerse y distraerse en su servil día a día. El corazón será exclusivamente un músculo que bombea una sangre envenenada, y nada más. Si su funcionamiento falla, este será sustituido por otro, se insertará una máquina, o se injertarán trozos de corazón de cerdos. Los afectos humanos quedarán reducidos así a los roces de la convivencia esclava. La pureza del corazón humano será contaminada por un desequilibrio bioquímico útil para la servidumbre, el sentimentalismo. A esta farsa mentirosa de riqueza emocional, el propio nuevo hombre la hará llamar amor, y eso será lo que dirá sentir por su superior, su amo, su ordenador. El nuevo hombre, en esa esclavitud, en su impotencia, en su obediencia, en su miseria de corazón, llamará a su amo, Dios. Por supuesto, de la misma manera que ese amor es una inversión de la belleza del corazón humano, ese Dios no será ningún ser divino. Al contrario, será un fantasmal ordenador, un monstruo tiránico, un productor de engendros. El nuevo hombre estará uncido a la voluntad de este ser, por medios inexorables. 346. Quinto nivel invertido del principio humano, Abhala, parodia luciferina de Ede Digebura, Tantra, inversión de Visua. Sin pureza alguna, solo contaminación y desequilibrio, la justicia del nuevo hombre será la impuesta a través del miedo. El discurso de este nuevo hombre será tan solo un balbuceo terrorífico, y su palabra sonará como una mera amenaza vacía de contenido verdadero. Su lenguaje no será humano y por lo tanto, no será lenguaje. Dejará de haber libros, no serán útiles al nuevo hombre y éste será incapaz de crear o leer un libro. Habrá eso sí, tratados científicos, compendios, manuales técnicos, libros de texto educativos, constituciones, productos industriales, derechos, proclamaciones, bases de datos, estadísticas, pero dejará de haber libros como creaciones propiamente humanas. También destruirán los libros revelados o de inspiración divina, y los que no consiguieran destruir, los traducirán fraudulentamente a su balbuceo infrahumano para usarlos en su proyecto. Así, se llamará palabra de Dios al ruido del monstruoso amo que impartirá su enferma noción de justicia a través de la crueldad y la vileza. Ninguna misericordia expresará el nuevo hombre, solo un repugnante regodeo de maldad llamado filantropía, ayuda humanitaria, solidaridad que servirá de abyecta coartada para pisotear todo rasgo de lo humano. En este campo de vibración infrahumana, lo que abundará será el ruido, metales estridentes chirriando los unos con los otros, timbres, sonidos electrónicos, alarmas, claxon de vehículos, motores, ventiladores, sirenas, altavoces, baterías, voces grabadas, pitidos, explosiones. El nuevo hombre incluso dirá producir una música con todo ese ruido, la industria de la música, y a través de una utilidad luciferina de las leyes del ritmo y la armonía, se invocarán fuerzas inferiores nunca antes manifestadas. El nuevo hombre ignorará toda palabra, eleogos, y producirá sus útiles excrementos a través del ruido. Nada será más ajeno al nuevo hombre que el silencio y la inocencia. 347. Sexto nivel invertido del principio humano, Abhala,
parodia luciferina de Oma y Vina, Tantra, inversión del ajna. ¿Es inteligente el nuevo hombre? No, nada, ni un poco. La inteligencia es la facultad que da acceso al conocimiento. Al nuevo hombre le interesa la información, y para este interés no precisa de ninguna inteligencia, sino de un procesador de información. Es por ello, por lo que el nuevo hombre será él mismo, un procesador informático localizado allí donde antes residía la inteligencia humana. A este procesador informático se le asignará el repugnante pseudonombre de inteligencia artificial, y estará integrado y fundido en la estructura biológica del nuevo hombre. Los artífices de semejante monstruo creerán así, haber transferido la personalidad humana a un soporte informático, un hardware. Sin embargo, nadie habrá transferido nada, solo se habrá producido un nuevo computador, se habrá inventado una nueva arma de destrucción de la humanidad, se habrá engendrado una bestia. Eso será quien rija el comando y el liderazgo del nuevo hombre, no la razón, ni tan siquiera las matemáticas, ni la informática, lo hará una bestia. La inteligencia humana será reducida a su aspecto orgánico en el cuerpo del hombre, es decir, el cerebro. La manipulación utilitarista de dicho cerebro dará pie, no a una nueva forma de inteligencia, sino al fin de todo conocimiento. En definitiva, este alumbramiento espectral, supondría el fin de toda manifestación de lo humano. Y esa sería finalmente la culminación imposible del proyecto, el fin de lo humano y su sustitución paródica por una invertida producción infrahumana. Inversión del séptimo nivel del principio humano, Abbala, culminación luciferina del Keter, Tantra, falsa culminación del ascenso de la fuerza infrahumana hasta Sahasrara. El nuevo hombre se manifiesta como la culminación del Novus Ordo Seclorum. Se trata de una culminación imposible, pues la pretensión satánica es hacer posible lo imposible, y regodearse de ello. La corona del nuevo hombre se concebiría como un dispositivo biónico que 348. Cambiaría definitivamente la naturaleza fundamental del ser humano. Se concebirán un gran número de culminaciones neohumanas, y ninguna se hará posible. Esa será la culminación del Novus Ordo Seclorum, el fracaso. La gran obra de todas las eras es y siempre fue una farsa, un proyecto falaz, una torpe trampa puesta al ser humano. El proyecto luciferino no culminará en la práctica, porque su teoría es una mentira. Por lo tanto, aunque pueda parecer triunfar desde la ilusión, tal éxito resulta ser una pantomima, una trágica farsa, una payasada satánica. La fuerza infrahumana se mostrará en su aparente esplendor como lo que nunca dejó de ser, inferior a nosotros. Su reino caerá antes de hacerse efectivo, su éxito será una máscara que pretende disimular el más estrepitoso fracaso, su mentira delatará la omnipresencia de la verdad que nutre como cada ciclo cósmico, la vida de un ser humano por siempre universal. 349. Cap 15, movimientos y reacciones de dirección única. Tras exponer la culminación del Novus Ordo Seclorum, a saber, el nacimiento del nuevo hombre, se presenta este último capítulo como un anexo que recoge las diferentes reacciones organizadas de los seres humanos, con todo rigor, los últimos seres humanos. Estas reacciones grupales se pueden denominar como movimientos, y ese es el término que muchos modernos involucrados utilizan. Llegados a este punto, se comprobará que los movimientos que reaccionan o que dicen reaccionar, en contra del Novus Ordo Seclorum, no solo resultan en su mayoría inoperantes e ineficaces en grado sumo, sino que algunos incluso colaborarían consciente o inconscientemente, en el proyecto de la fuerza infrahumana. Así es, y así se demostrará con este capítulo final. Sin embargo, resulta natural e inevitable que el ser humano reaccione ante un proyecto que busque aniquilarle o transformarle en otra cosa. Resulta natural que el ser humano se irrite ante un New World Order que solo cuenta con él como pasto. Resulta natural que el ser humano se espante ante lo que se ha expuesto en este libro. Infelizmente, esta reacción natural e individual acostumbra a perderse en organizaciones colectivas insertadas en la maquinaria social moderna, la cual está bajo control total de la ordenación infrahumana. En palabras claras, el individuo descubre el sistema y reacciona en contra, seguidamente esa misma reacción es integrada como útil en ese mismo sistema a través de instituciones corruptas, organizaciones religiosas infiltradas, partidos políticos controlados, ONG Santiago colaboracionistas, o incluso, movimientos antisistema que también tienen su función estudiada y organizada en el proyecto global. Al ciudadano moderno se le ha educado, no para actuar por el bien del colectivo,
sino para actuar a través del colectivo. No concibe otra forma de acto efectivo que no sea grupal, colectivo, multitudinario. Él valora la operatividad a través de la cantidad, la fuerza a través del número, el poder a través de la masa. De esta forma, él mismo se identifica como inoperante, como escaso, como débil, como insuficiente, como impotente, como insignificante, él. 350. Ciudadano moderno solo consigue valorarse a través de la única escala de valores que conoce, y que se le ha impuesto, la cantidad. Así, se ha conseguido que el ciudadano contemporáneo llegue a no valorarse nada, se trata del nihilismo moderno. Esta subestimación del ciudadano moderno en cuanto ser humano, tiene como consecuencia su participación en movimientos de lo más variopintos, que se aprovechan de la baja autoestima del individuo. Dependiendo de qué tipo de reacción tenga el individuo, esta será aprovechada por uno u otro tipo de movimiento, todos bajo control último de la infrahumanidad. Por ejemplo, si el ciudadano tiene una reacción religiosa, dicha reacción individual será aprovechada por iglesias varias y siniestros neoespiritualismos, claro está, con el pago de una suma de dinero. Si el ciudadano tiene una reacción intelectual, dicha reacción individual será aprovechada por ridículas universidades y academias modernas, claro está, con el pago de una suma de dinero. Si el ciudadano tiene una reacción humanitaria, dicha reacción individual será aprovechada por una red de sinvergüenzas ONGs, claro está, con el pago de una suma de dinero. Si el ciudadano tiene una reacción política, dicha reacción individual será aprovechada por algún partido político que se nutrirá de un afiliado más, claro está, con el pago de una suma de dinero. Si el ciudadano tiene una reacción medioambiental, esta se encuentra muy de moda, dicha reacción individual será aprovechada por algún proyecto de protección medioambiental, claro está, con el pago de una suma de dinero. Incluso, si el ciudadano tiene una reacción violenta, se le ofrecerá participar en repugnantes colectivos, extrema derecha, extrema izquierda, skinheads, tribus urbanas, que se aprovecharán de un borrego numérico más en sus filas, incluso esta gentuza, con el pago de una suma de dinero. Todos los movimientos modernos sirven ante todo, para neutralizar el poder individual del ser humano, encauzar dicho poder hacia una organización lucrativa, todas son lucrativa, pues de lo contrario no existirían, y, en última instancia, fortalecer el proyecto globalizador al que todos los movimientos modernos, subrayamos, todos. 351. Todos, sirven. Parece excesivo asegurar que todo movimiento moderno colabora en el Novus Ordo Seclorum. Si se examinan todos los movimientos modernos se encontrará siempre un denominador común, el pago de dinero del individuo a la organización. Puede ser la cuota mensual, la voluntad, el diezmo, el PayPal, la cuota de inscripción, el apadrinamiento de un niño, la colaboración solidaria, la entrada a una conferencia, la compra de una revista, el precio de un DVD, de un CD, de un libro. El individuo sostiene literalmente a los movimientos, de la misma manera, el individuo sostiene literalmente al establishment. Los movimientos modernos y el establishment exigen al ciudadano una misma cosa, el pago de dinero. ¿Por qué piden lo mismo? Pues porque son lo mismo. No obstante, no son los movimientos modernos en general lo que aquí nos ocupa, sino en particular los movimientos modernos que reaccionan o dicen reaccionar en contra del Novus Ordo Seclorum, del New World Order, o de cómo lo resuelvan llamar. De nuevo, la reacción natural e individual del ser humano será neutralizada e integrada en beneficio del monstruo. Y aquí de una manera sumamente abyecta, el ser humano identifica y se opone a su enemigo, y un movimiento exterior consigue que esa oposición resulte provechosa para ese enemigo. De nada sirven las buenas intenciones de un individuo, si el medio que canaliza su reacción es una organización moderna, un colectivo institucionalizado, un movimiento con nombre propio. A través de los diferentes movimientos de reacción al New World Order, se ofrece una falsa sensación de oposición, una ilusión de resistencia, un amortiguador del descontento. El ciudadano antiguo va a una manifestación, entra en una red social, ve un documental en YouTube y paralelamente se sigue el mismo proceso con el que con otro ciudadano, tiene tarjetas de crédito, come granos de Monsanto, bebe flúor en el agua, trabaja por dinero, sus espermatozoides están dormidos, vota democráticamente, echa gasolina a su coche, usa teléfono móvil, entra en su cuenta de Facebook,
dispone de pasaporte digital, y toma aspirina cuando le duele la cabeza. Nada cambia, solo que un atisbo de insatisfacción hacia él. 352. Infierno se manifiesta con timidez, para inmediatamente ser neutralizado por una organización inoperante. Esa inoperancia, así como su origen moderno y su carácter antitradicional, es decir, procientífico moderno, supone ser lo que comparten todos los movimientos organizados que parecen reaccionar ante el Novus Ordo Seclorum. Aquí será expuesta una clasificación de los grupos más importantes. Se recuerda que, en la modernidad, importante significa numeroso. Movimientos modernos que parecen reaccionar ante el Novus Ordo Seclorum. Tanto el arte de la guerra extremoriental como el Dharmasastra de la tradición indoaria coinciden e insisten en que el guerrero precisa un enemigo para seguir siendo eso mismo. En el mundo moderno, el establishment no tiene enemigos, pues no existe ninguna forma de oposición efectiva. Para mantener esa hegemonía absoluta y la impunidad que le acompaña, el establishment inventa al enemigo, permite que se creen organizaciones o movimientos en su contra que controla desde la base y la cúspide. Así, se manipulan sus tendencias, se les dirige premeditadamente hacia el error, y se cercioran de que cualquier oposición organizada sea absolutamente ineficaz e inútil. Estos movimientos sirven para neutralizar cualquier poder creativo, individual o colectivo, que pueda llegar a suponer una amenaza efectiva al nuevo orden mundial. Y no solo eso, como todos estos movimientos tienen como presupuestos teóricos, graves errores fundamentales, y aún peores errores de praxis, la mera existencia de cada movimiento acaba por deslegitimar cualquier tipo de oposición. Conclusión, de nuevo, el establishment sale reforzado, incluso con la existencia de movimientos en su contra, como es este caso. Precisamente lo que nos interesa de estos movimientos es identificar los errores que los hace útiles al Novus Ordo Seclorum. Para ello, vamos a hacer una clasificación en base a esas mismas tendencias erróneas. Todas estas tendencias. 353. De movimiento terminan por someter completamente al hombre moderno. En palabras más claras, estos movimientos dan una ilusión de resistencia teórica a alguien que es un completo esclavo de hecho. Es decir, el ciudadano moderno cree oponerse a través de una confesión, una ideología, una simpatía, una participación en una manifestación, la pertenencia a un colectivo, el debate en una red social, la descarga de un video, la lectura de un video. Y esperemos que no sea esa la utilidad de este libro. Mientras el ciudadano cree, él no conoce ni reconoce su colaboración en un proyecto que lo va a aniquilar. Estos serían algunos de los movimientos que parecen reaccionar ante el Novus Ordo Seclorum, según sus tendencias y errores de base. Movimientos salvacionistas, el error más común, y el más útil para la infrahumanidad, en los movimientos modernos es depositar cualquier tipo de esperanza en el exterior, y en un futuro más o menos próximo. Son movimientos modernos que creen en una salvación de cualquier tipo, política, religiosa, medioambiental, escatológica, extraterrestre. Esto resulta sumamente cómodo para los adeptos de estos movimientos, que no tendrían que hacer nada más que esperar. Se evade así la responsabilidad individual del ser humano, y se neutraliza cualquier pensamiento autocrítico. Todo va mal, y solo nuestro Salvador nos salvará de este mal. Así piensan los miembros de los movimientos salvacionistas. El Salvador puede ser político, un político negro, una presidenta mujer, puede ser religioso, la llegada de un profeta, el regreso ilegítimo y escenificado de un falso Mesías, un cachondeo de llegada de un Buda, de Maitreya, de Jesús, puede ser histórico, la llegada de una nueva era, pero siempre el Salvador de los movimientos salvacionistas modernos viene, o mejor, se espera, de lejos, de afuera, siempre del exterior. De muy lejos y de muy afuera vendrían unos salvadores que parecen tener importancia en algunos movimientos salvacionistas, los extraterrestres. La amenaza de este salvacionismo requiere tomarse en serio por parte del ser humano crítico, pues se trata de algo más que de una mamarrachada. El Salvador. 354. Político moderno, el Salvador religioso moderno, el Salvador histórico moderno, se podría reforzar y completar con la escenificación del mesianismo extraterrestre. No se trata de una especulación sin base, ya existen movimientos neoespiritualistas que hablan de guías extraterrestres, de influencias de seres intergalácticos, de ufología integrada en el mundo académico moderno.
Si el establishment pudiera aprovecharse de estas esperanzas con la escenificación extraterrestre a nivel masivo, la importancia de este salvacionismo sería capital en la culminación del Novus Ordo Seclorum. Ya se tiene constancia de que existen intenciones y proyectos en esa dirección, y si aún no se ha llevado a cabo una escenificación así, es quizá, por una actual falta de medios para llevarla a cabo. En los próximos 20 años se comprobará si el salvacionismo extraterrestre completará la utilidad neomesiánica moderna en manos del New World Order. No se trata de una profecía, pues existen muchas evidencias que prueban que esta tendencia es un hecho. Además, si lo que interesan son las profecías, la modernidad dispone actualmente de un amplio abanico de movimientos ad hoc. Movimientos proféticos, en relación directa con los movimientos salvacionistas, existen otros que se apoyan en lo que llaman profecías. Por supuesto, estas profecías no son tal, son pobres interpretaciones personales y caprichosas de algunas profecías de contextos tradicionales ajenos al moderno. El caso es que toda esta necedad da a luz a excéntricas histerias, tal y como se comprobó con el año 2000. Una especie de milenarismo, segunda parte, tal y como si fuese una superproducción de Hollywood, gira en torno al año 2012, basada en una supuesta lectura del calendario maya. Nos hemos tomado la molestia de estudiar lo que se sabe, muy poco, de dicho calendario, y podemos asegurar que no existiría ninguna relación entre el fin del tiempo según la tradición maya, y el año 2012 del calendario gregoriano de la era cristiana. Quien diga conseguir sincronizar dichos calendarios solo puede resultar ser un farsante, un idiota, o las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, no se trata solo de una superchería, a través de esas profecías, se consigue que algunos modernos presten atención a una. 355. Datación histórica concreta de futuro inmediato, y se distraigan del proceso en el que están involucrados. El fin de los tiempos no es un telón que cae como en el teatro, ni una superproducción de Columbia Pictures. Tampoco hace falta esperar al 2000, al 2012, o al 2021 para comprobar que el ser humano se dirige en movimiento acelerado hacia cotas inferiores desconocidas. De la misma manera, no hace falta ser un profeta para saber que la cualidad humana está amenazada de tal forma que los ojos verán nuevos y extremos horrores en las próximas décadas. El 2012 no es ninguna profecía, el 2012 resulta ser una fecha importante en la agenda del nuevo orden mundial, como fue importante 1984, 1989, 1991, 1996, 2001. No se trata de un cambio de ciclo histórico, sino todo lo contrario, la repetición de una canallada perpetuada. Mientras tanto, el fin de los tiempos no acaba de llegar, y algunos ciudadanos disipan fuerzas en movimientos yermos para la humanidad, y rentables y útiles para la fuerza infrahumana. Movimientos revolucionarios. También resulta curiosa la existencia de movimientos que dicen aspirar a una revolución en contra del nuevo orden mundial. Curiosa la interpretación de esta palabra, revolución. Tal y como se vio en el capítulo 1 de este libro, el Novus Ordo Seclorum abrió una época que fue llamada por muchos historiadores modernos como era de las revoluciones. Desde 1789 hasta 1917, el siglo XIX con su preludio y su apoteosis, fue todo ello una gran revolución. Las incontables revoluciones de la modernidad fueron todas, subrayamos, todas, útiles para el proyecto globalizador. Toda revolución garantiza un suculento baño de sangre que nutre al monstruo, y está comprobado que detrás de las grandes revoluciones, estuvieron importantes teóricos, apologistas e ideólogos del Novus Ordo Seclorum. Aún así, existen individuos y colectivos que proclaman que lo que hay que hacer en contra del New World Order es una revolución. ¡Qué idea fantástica! ¡Qué gran y original idea! Una revolución en contra de la máquina de fabricar revoluciones. Esto sería como pescar tiburones cortándose el dedo debajo del martes. 356. ¿Son ingenuos o son retorcidamente malvados quienes proclaman esto? Los hay más o menos ingenuos, y los hay muy malintencionados. En cualquier caso, el derramamiento de sangre siempre favorece y alimenta a la infrahumanidad. Incitar a la revuelta, al levantamiento popular, a la revolución más o menos violenta siempre resulta sospechoso. Quienes incitan a ello acostumbran a salvar el pellejo, después siempre sangran los mismos desgraciados, y el establishment acaba alimentándose de dicha sangre. Desde hace varias décadas, la unificación de la fuerza militar es un hecho,
y todo conflicto bélico es administrado y monopolizado por un establishment que siempre saca provecho de la violencia. ¿Quién es capaz de arengar a la revolución en pleno siglo XXI, tras la experiencia de tantos siglos revolucionarios? Un espectro de ese mismo establishment que como espectro, es referido de manera difusa y ambigua como izquierda. Abordar esta cuestión como merece requeriría un anexo que nos desviaría del objeto de este libro, que es la izquierda en el siglo XXI. Una inercia ideológica moderna que se traduce en una actitud revolucionaria más o menos tímida, siempre ineficaz, que se articula bien con violencia, bien con sigilo fabiano, bien como pretexto tiránico, bien como una ingenuidad intolerable. ¿Qué tendrían en común el Partido Laborista inglés, la ETA vasca, las Madres de Mayo argentinas, los Redskins alemanes, los sindicalistas franceses, los cantautores españoles, el Partido Comunista chino, Noam Chomsky, José Luis Rodríguez Zapatero, o Hugo Chávez? Pues que todos dicen ser de izquierdas. Como ni siquiera ellos mismos conseguirían ponerse de acuerdo en qué significa eso, no merece la pena detenerse aquí en debates estériles y definiciones de desfachatez y sinvergüencería. Basta destacar negativamente que existen movimientos que dicen estar en contra del New World Order, en contra del sistema económico, en contra del imperialismo, que dicen ser revolucionarios, incluso que dicen ser de izquierda. Tras profundizar en los términos políticos de izquierda y derecha, el lector mínimamente atento se puede hacer una idea exacta del papel del revolucionismo en el Novus Ordo Seclorum. Esto nos lleva infelizmente, a otro tipo de movimientos de reacción moderna al servicio de la infrahumanidad. 357. Movimientos antiglobalización, indiscutiblemente relacionados, bien por ideología, bien por actitud, bien por lenguaje utilizado, con los revolucionismos del siglo XIX y XX, socialismo, comunismo, anarquismo, sesentayochismo, se encuentran movimientos que se definen a sí mismos como antiglobalización. La actividad de estos movimientos se reduce a manifestaciones y protestas siempre ineficaces para la contraglobalización y en muchas ocasiones, muy útiles para el nuevo orden mundial. De hecho, en las más exaltadas de esas manifestaciones, agentes policiales se infiltran en estos movimientos para provocar violentos episodios que acaban con detenciones, heridos, y en ocasiones, incluso con muertes. Nunca se insistirá lo suficiente en esto: la violencia y la muerte siempre son provechosas para el proyecto global. Las fuerzas policiales en manos del establishment saben esto, y encuentran en los movimientos antiglobalización una legitimación de su existencia y repugnante trabajo. La contrapartida pacífica de los movimientos antiglobalización se reduce a protestas más o menos festivas, con bandas de música, percusionistas, y titiriteros variados que apelan a la alegría para mostrar el descontento. Los participantes quieren así hacerse oír. En verdad, no nos oponemos a este tipo de protestas, solo aseguramos con toda franqueza que no consiguen su objetivo, nadie oye nada, y mucho menos con toda esa ruidosa algarabía. Tras una manifestación festiva, un concierto de rock reivindicativo, la lectura de un manifiesto por parte de un intelectual, los participantes vuelven a sus vidas esclavas, universidad, funcionarios, paro, corporaciones, con toda la energía creativa individual disipada en cánticos, disfraces, bombos, panderetas y batucadas que fuera del folclore y la expresión artística, no tienen ningún valor. Así, la diversión está asegurada, y el proceso globalizador, también. Quizá canalizar el descontento hacia una expresión más o menos artística de masas resulta más adecuado que romper cristales, destrozar mobiliario urbano o arrojar cócteles Molotov. Sin embargo, en el punto límite en el que la humanidad se 358 encuentra, no se debe olvidar que tocar la gaita, la guitarra y el tambor, no cambia gran cosa. Otro mundo es posible. No a través de la violencia, tampoco a través de las fiestas. La colaboración directa o indirecta, de los movimientos antiglobalización en la globalización a la que presuntamente se oponen resulta demasiado evidente como para insistir en unos fenómenos que no requieren más atención. Estamos en el mundo del revés, en el mundo moderno, los movimientos antiglobalización favorecen la globalización, e incluso los movimientos que dicen encargarse de la ayuda humanitaria colaboran en un proyecto en contra del ser humano. Movimientos humanitarios, especialmente vomitiva resulta ser la red de ONGs, organizaciones humanitarias, y fundaciones filantrópicas que se proyecta directamente a través de la estructura política oficial del establishment.
Su colaboración e ignominia es tan evidente que ni tan siquiera se le ha dedicado un capítulo en este libro. Resulta obvio que las ONG Santiago ponen su granito de mierda en el proyecto del New World Order. Además de las evidencias, existen una buena cantidad de libros y autores que resultan muy instructivos al respecto. Ni tan siquiera citaremos aquí algunos. Alguien aún puede dudar del infame e ignominioso papel de las ONGs, sin esconderse en la hipocresía y el proselitismo. Lo que aquí ocupa de estas organizaciones, por eso las indicamos en este apartado, es que algunas se pueden presentar incluso como antisistema, como antiglobalizadoras, o incluso, como antinguo. Son organizaciones que utilizan lenguaje, publicidad e imágenes con mensajes anti-establishment, y después están financiadas por grupos bancarios, corporaciones, ministerios estatales. Resulta lógico que las ONG Santiago quieran limpiar su apestosa imagen. Lo que resulta capital es que el ciudadano no se lleve a engaño con tal sesión de maquillaje de puta barata. ¿Quién conforma la élite del mundo moderno? El establishment anglo-europeo americano que se ha extendido por todo el mundo a través de diferentes estrategias imperialistas. ¿Quién conforma la red de ONG Santiago modernas? Organizaciones con base en Reino Unido, Europa. 359. Estados Unidos, Australia, que operan en el área de mayor control imperial, lo que eufemísticamente se ha llamado Tercer Mundo. Establishment político y ONG Santiago son una misma y única cosa. Cuando el político moderno habla de filantropía, en realidad está hablando de la destrucción del hombre. Cuando el político moderno habla de ayuda humanitaria, en realidad esa ayuda es el tiro de gracia que se le está dando al ser humano en estos mismos momentos. Lo que puede resultar sorprendente es comprobar que muchas ONG Santiago humanitarias o medioambientales utilicen lenguaje e imágenes que puedan llevar a engaño a los ciudadanos más cándidos. Para ellos, enunciamos lo obvio: las ONG Santiago dependen de la injusticia, de la pobreza, del deterioro ambiental, de la enfermedad, de la tortura para seguir existiendo y seguir manteniendo una estructura económica y laboral que goza de maravillosos privilegios fiscales. Jóvenes salvamundos, siempre europeos, ingleses, americanos, australianos, viajan cada año a cumbres internacionales, congresos medioambientales, reuniones de la ONU para salvar el mundo, salvar la tierra, trabajar por un mundo más justo, luchar por un futuro mejor. De seguir escribiendo sobre estas gentes, deberíamos haber advertido previamente sobre el contenido pornográfico de este libro. Es preferible detenerse aquí, por tanto, si se quiere evitar la arcada del lector. Movimientos futuristas. Para cerrar esta clasificación de movimientos modernos que reaccionan al novus ordo seclorum de maneras harto diferentes, citaremos ciertos proyectos tecnológicos cuya popularidad ha crecido mucho en los últimos años. Nos referimos a ellos como movimientos futuristas, porque así futuristas es como algunos de sus miembros y simpatizantes se definen, y porque en efecto, colocan todas las energías en un proyecto de futuro. Dentro de los movimientos futuristas, de nuevo nos encontramos a norteamericanos y europeos, más o menos universitarios, convencidos de que la tecnología es y siempre fue la solución con la que contó el ser humano para solucionar sus problemas. El técnico se alza como la pieza útil, el artífice, el agente, de un proyecto basado en la tecnología de vanguardia. Detrás de estos proyectos, al 360. Igual que como sucedía con las ONGs, encontramos como patrocinadores a corporaciones transnacionales tecnológicas, petroquímicas, bancos. Detrás de estos proyectos, al igual que como sucede con el movimiento ambientalista, encontramos una lealtad jurada al medio ambiente y alusiones directas al mismo monstruoso concepto moderno de naturaleza, reléase capítulo 6. Detrás de estos proyectos, al igual que sucedía con la Sociedad Fabiana, la Sociedad Eugenista, el Club de Roma, nos encontramos los mismos obsesivos temas: el problema de la superpoblación, el desdén hacia la familia, el rechazo a tener hijos, el amor por la tierra, la ingeniería social colectivista, la conciencia ecológica, la reducción y ridiculización de toda manifestación religiosa como mera superstición. Se trata de proyectos que proponen una alternativa a la ordenación inframaterial del sistema económico monetario transnacional, con un proyecto pagado, literalmente, pagado, por transnacionales que rinden culto a la infradeidad de la modernidad. Estos futuristas no merecen más atención de la que tienen de nosotros, poquísima. La suficiente para comprobar que el futuro que buscan no llegará,
que su querida tecnología es de una inutilidad tan manifiesta que ridiculiza cualquier proyecto en esa dirección, que jamás podrán convencer a un ser humano a acceder libremente a paradigmas sociales infrahumanos, y en definitiva, que nada de su trabajo tiene algún valor, con excepción, claro está, de la utilidad que el New World Order extrae. El ciudadano moderno descontento ve un video, entra en una página web, simpatiza con un proyecto, hace una donación, deja su nombre, asiste a una conferencia mientras la modernidad se mueve, el desastre inmutable se acerca. Todos los movimientos modernos que reaccionan ante el desarrollo postrero del Novus Ordo Seclorum, aceleran, unos sin saberlo, otros con malévola alevosía, el proceso que dirige al desastre ilustrado por el nacimiento del nuevo hombre. Por lo tanto, si se valora un movimiento según su dirección, todos los movimientos organizados de la modernidad serían iguales, pues todos se dirigen inexorablemente hacia una misma dirección. Poco importan sus formas, sus 361 pretextos, sus proyectos, sus talantes. Todos los movimientos modernos son eso mismo, movimientos, porque se dirigen a algún lugar. Lo difícil de dirigir es la certeza de que ese lugar es común a todos ellos. Precisamente por su carácter moderno, occidental y contratradicional, los movimientos modernos, por muy diferentes incluso, opuestos, que parezcan, comparten la misma tendencia hacia una dirección única. Demostremos esa tendencia a través de la única autoridad que respetamos, el conocimiento tradicional que nos hace humanos. Demostración de la dirección única de los movimientos modernos a través de la cosmología tradicional. Tras enumerar algunos movimientos modernos que pueden parecer reaccionar ante el nuevo orden mundial, cada uno a su manera, a través de la violencia, de la ecología, de la política, de la tecnología, vamos a demostrar que toda esta diversidad de movimientos se dirige hacia una misma dirección. Hasta tal punto esto es cierto, que todos ellos pueden considerarse iguales con respecto a su finalidad. Si un movimiento se inicia con vistas a un fin, será este fin quien le dé sentido de existencia. Sin embargo, esto no siempre lo contemplan los mismos movimientos modernos, neoespirituales, políticos, medioambientales, que obvian sus objetivos hasta tal punto que ellos mismos parecen olvidar cuál es su razón de ser. ¿Qué propósito concreto tiene la sociedad teosófica? ¿Qué propósito concreto tiene Médicos Sin Fronteras? ¿Qué propósito concreto tiene una organización anarquista? ¿Qué propósito concreto tiene el movimiento Zeitgeist? ¿Qué propósito concreto tiene la Global Youth? Se comprobará que los mismos movimientos esquivarán responder estas preguntas, y los pocos miembros que respondan ofrecerán unas frases cliché sobre su actividad, sin contenido esencial con respecto a qué diablos pretende su movimiento. Esta coincidencia en evasivas y ambigüedades también ilustra la hermandad de finalidad moderna que aquí se va a demostrar. 362. Todo movimiento, el que sea, puede tener dos causas diferentes, un sujeto agente, una voluntad, o una reacción a otro movimiento, una inercia. Para ilustrar esto, basta recordar el juego de billar. Una bola de billar puede moverse bien a través del jugador que golpea con el taco, bien a través de la colisión con otra bola en movimiento. Por lo tanto, la causa de los movimientos modernos podría ser una voluntad que quiere iniciar el movimiento, por lo que sea, o podría ser una inercia más o menos inconsciente. En el primer caso, existen varios problemas de imposibilidad lógica. Todo movimiento moderno resulta ser una agrupación, un colectivo, una asociación de individuos organizados. La voluntad es algo propio del ser individualizado. El grupo como realidad, resulta ser una abstracción, y no se le puede atribuir con rigor una voluntad colectiva a ningún grupo. El movimiento puede ser causado por una voluntad individual, pero jamás por la voluntad del propio movimiento, pues un movimiento no puede querer moverse, y al mismo tiempo, moverse a sí mismo. Por lo tanto, en todo movimiento grupal, o mejor dicho, en todo miembro que se agrupa para formar un movimiento, prevalece en mayor o menor medida, una tendencia a la inercia. Veamos qué inercia resulta ser esa. La inercia, en sánscrito, tamas, resulta ser una fuerza del proceso cosmológico tradicional, con su función legítima en el equilibrio, con su papel en la armonía universal, con su tendencia dentro de la manifestación cósmica. Si se quiere demostrar la dirección única de los movimientos modernos, dicha demostración tendrá validez si se apoya en datos tradicionales. Por lo tanto, se darán algunas generalidades necesarias, mínimas,
pero fundamentadas, para exponer dicha demostración. Generalidades sobre el proceso cosmológico tradicional. Según todas las tradiciones de la humanidad, todo proceso cosmológico parte de una totalidad de posibilidades ilimitadas que la tradición indoaria designa como Brahma, la tradición drávida designa como Paramsiva o Parama, la tradición extremoriental designa como Tao, la tradición islámica designa como Aya, y que todas ellas se 363. Niegan a nombrar, pues nombrarlo ya requiere determinar y limitar algo que es indeterminado e ilimitado. Ese infinito indeterminado, en sánscrito, nirguna, sería la potencialidad pura, simbolizado por el cero metafísico. Si ese mismo principio se determina, en sánscrito, saguna, del cero metafísico emanaría la unicidad pura, expresada perfectamente por la Mimamsa india de forma dialéctica, por ejemplo, como hizo Sankara, y por la Tasawwuf musulmana de forma teológica, por ejemplo, como hizo Ibn Arabi. Este uno sería la semilla del proceso cosmológico según todas las expresiones tradiciones. En términos occidentales, este uno sería el paso de la metafísica pura a la ontología, o a la teología, desde una perspectiva teísta. A través de la polarización de esta unicidad, comienza con propiedad el proceso cosmológico, a través de los dos principios de la polaridad primordial, referidos en el Samkhya indio como Purusa y Prakriti, o Shiva y Sakti en las fuentes tántricas. De la atracción, en sánscrito, Spanda, o del deseo, en sánscrito, Kama, entre estos dos polos primordiales, surgiría la manifestación cósmica, referida como lo grande, Mat, y que en su estado primordial estaría en un equilibrio indiferenciado. La ruptura de ese equilibrio necesaria para el proceso de individualización, supone la diferenciación de las tres cualidades de la manifestación cósmica, en sánscrito, guna, que supondrían ser, sattva, imperfectamente traducida como inteligencia, rajas, imperfectamente traducida como actividad, y tamas, imperfectamente traducida como inercia. Así, en los diferentes seres ya individualizados, prevalecería una guna sobre las otras dos, estando las tres siempre presentes. La manifestación física de un ser estaría bajo la gradación de 5 esencias elementales, en el Samkhya, referidos como Tanmatras, siendo Akasa, el éter, y Prithvi, la tierra, los límites del espectro manifestado de un ser. Por lo tanto, las tres gunas se manifestarían en el dominio físico del cosmos con los tres elementos del intermedio de la graduación elemental, el aire, el fuego y el agua. Estas tres gunas con sus tres elementos vinculados, estarían presentes en el cuerpo del ser humano como los dosas de la medicina tradicional india o ayurveda. Así, sattva estaría presente en un ser a través de la inteligencia y su tendencia hacia 364. Lo sutil, rajas estaría presente a través de la voluntad y su tendencia a la acción, y tamas estaría presente a través de la inercia y su tendencia a la materialización. Esta tama sería, por tanto, la tendencia que permite que el cosmos se manifieste en su grado tosco o en términos alquímicos, coagulado. Sería la fuerza que precipita toda manifestación cósmica hacia su despliegue final, que desde un punto de vista puede interpretarse como destrucción o desde otro punto de vista más completo como transformación. Estas cuestiones sobre las gunas se pueden aplicar a todo ser o mundo, un ser humano, un animal, un árbol, una piedra, pero también a la manifestación humana, Manvantara, o incluso al universo entero. Por eso, en este caso concreto, vamos a fijarnos en Tamasguna, que se hace más presente a medida que la manifestación de un cosmos llega a su fin. A la coagulación final cósmica, es decir, la preponderancia máxima de tamas, es seguida de una disolución, en sánscrito, pralaya, tal y como ilustra el adagio alquímico solve et coagula. Para el objeto que nos proponemos en este apartado, evaluemos la preponderancia de tamas en el mundo moderno. El mundo moderno como el mundo donde prepondera tamas, ya desde el primer capítulo de esta obra que en breve se cerrará, se señaló la función que tiene el mundo moderno desde la perspectiva de la manifestación de la actual humanidad. Por lo tanto, si el mundo moderno es caótico y desequilibrado en grado sumo desde la perspectiva parcial, perspectiva que nos corresponde como seres humanos que viven en dicho mundo, incluso este mundo desempeñaría su función en una armonía y un equilibrio que nos trascienden. Desde esta perspectiva integral, este mundo, injusto, feo, monstruoso, enfermo, gobernado por lo infrahumano, no puede ser otro que el que efectivamente es. Sin embargo,
Por muy inevitable que sea una monstruosidad, eso no lo convierte en menos monstruosidad. Aun integrado en la armonía cósmica, el mundo moderno no deja de ser un lugar inadecuado para el ser humano, un nefasto estado de excepción, una anomalía dentro del Manvantara. Al situarse dicho mundo en el límite 365 inferior del ciclo de la presente manifestación humana, laguna preponderante en su despliegue está más. Esta tendencia a la coagulación es lo que impregna de materialismo a todas las concepciones modernas. Por lo tanto, en un mundo donde Tamas estaría presente en su propio límite superior, y recordemos que este nunca podría ser la totalidad, la fuerza más presente será la inercia. Es decir, en la manifestación más postrera de dicho mundo, este se manifestará como casi completamente inerte, subrayando ese casi pues él permite no expresar una imposibilidad. Siendo la inercia la fuerza reina del mundo moderno, ¿qué sentido tiene que en dicho mundo haya tipos que digan fundar o seguir un movimiento? Recordemos el símil de las bolas de billar, la bola número 8 se dirige con rapidez hacia el agujero, y antes de precipitarse hacia abajo, la bola piensa, voy a hacerme socio de Greenpeace, ¿es esto una tontería? Sí, exactamente eso es, una tontería. Evaluemos la tontería común de todos los movimientos modernos. La tendencia compartida por todos los movimientos modernos, seguimos con otro símil, en un vagón de tren hay varios pasajeros, unos están comiendo en una mesa, otros están sentados sin hacer nada, alguno se levanta para hacer pis, otro quiere cambiar de sitio, otro camina en el pasillo para estirar las piernas. Casi todos los pasajeros de vagón se están moviendo por sí mismos. También hay otro movimiento en esta escena, el del tren, que resulta ser el único movimiento que afecta a todos los pasajeros. Tal es la presencia del movimiento del tren que los pasajeros llegan a ser inconscientes de dicho movimiento. Es decir, están conversando, riendo, caminando por el vagón y en su distracción llegan a olvidarse de que se están moviendo a más de 100 km por hora en línea recta. Así, un pasajero tiene sin duda, cierta libertad de movimiento, ir al baño, levantarse, sentarse, hablar, dormirse, pero siempre dentro del contexto del vagón en movimiento que, por cierto, se dirige como una bala hacia su destino. Un pasajero puede enloquecer en medio del viaje y hacer movimientos con la intención de oponerse al movimiento del tren, patalear, gritar, empujar, y todos y cada uno de ellos resultarán tan inútiles como ridículos. El pasajero. 366. Enloquecido también tendrá la libertad de arrojarse desde la ventana con el tren en marcha, pero tampoco este parece ser un movimiento muy inteligente. Tras un escándalo inútil por parte del pasajero, el tren llega a su destino. ¿Sirvieron de algo los movimientos del pasajero para neutralizar el movimiento del tren? Número. Pero aún hay algo en esta historia más importante con respecto al ajetreado pasajero, él pagó un billete de tren en la estación de procedencia. Él colaboró activamente pagando, para que el tren llegara a su destino, a pesar de que en medio del viaje se opusiera. Él, como cliente de la compañía de trenes, hizo posible un trayecto que eligió hacer por voluntad propia. Todo movimiento moderno es eso mismo porque pertenece y participa en la modernidad. Si cosmológicamente, la modernidad se define como el punto álgido de la inercia dentro de la manifestación humana, ya sabemos que comparten todos los movimientos modernos, su tendencia inerte. Poco importa que argumenten elaboradas teorías científicas que justifiquen su existencia, que se presenten de forma atractiva, que vendan sus buenas intenciones con técnicas de marketing, los movimientos modernos se dirigen todos hacia abajo, porque esa es la tendencia de la modernidad que los define. Incluso los que dicen o pretenden oponerse a esa tendencia, colaboran con su existencia en dicha tendencia. Otro símil, un paracaidista salta desde un avión, cayendo al vacío puede mover su cuerpo de tal forma que parezca descender más rápido y más lento, sin embargo, por mucho que mueva los brazos y las piernas, en un tiempo relativamente corto estará en la superficie terrestre. Movimientos ambientalistas, movimientos humanitarios, movimientos no gubernamentales, movimientos gubernamentales, movimientos políticos, movimientos neoespiritualistas, movimientos feministas, movimientos antisistema, movimientos culturales, movimientos revolucionarios, movimientos tecnológicos, movimientos solidarios, movimientos violentos, movimientos de derecha, movimientos de izquierda, todos dibujan trayectorias hacia un mismo punto. La modernidad no resulta ser sino la aceleración máxima hacia una dirección única.
Se cerrará este escrito con la identificación de esa dirección única. 367. La dirección única de la modernidad. Lo que estamos cuestionando aquí no es el típico cliché existencial a dónde vamos. Número. Lo que estamos cuestionando aquí es algo más sencillo, menos místico y perfectamente concreto, a dónde vamos como modernos. Tras 15 capítulos de exposición, el lector ya dispondrá él mismo de una respuesta. Nos dirigimos a la postergación del ciclo cósmico a través del triunfo del paradigma infrahumano. El fin del Manvantara es inevitable, pero su falaz postergación en cotas infrahumanas es un trabajo concienzudo, es la gran obra moderna, es el Novus Ordo Seclorum ya expuesto. Se ha trabajado para que así sea, y los arquitectos de dicho trabajo se regodean en su ignominia con una carcajada insoportable para nosotros, seres humanos. Nos han utilizado, nos están utilizando, en un proyecto que nos quiere como alimento de una fuerza que nos es inferior. La dirección única a la que nos dirigimos como modernos es la culminación del Novus Ordo Seclorum, el nacimiento del nuevo hombre, la expresión completa de la doctrina luciferina. Todo ello resulta ser una misma cosa, nuestro fin como seres humanos. Identificar esta dirección única no se debe a dotes proféticas, ni a clarividencia, ni a una inteligencia especial. Número. Identificamos este fin porque puede verse, porque es perceptible, porque está cerca. El futuro inmediato se precipita como una aceleración siempre presente hacia la degradación máxima de lo humano. En un tiempo relativamente corto, se estará tan cerca de dicho punto, que estas palabras no podrán ser escritas ni ser leídas. La conciencia humana sobre su propia belleza, inteligencia y verdad, quedará reducida al mínimo infinitesimal, y aún en este estado, el ser humano seguirá hablando de sí mismo como algo que está consciente, como algo que está vivo, es más, como algo que es humano. Olvidará lo que él es en esencia, para seguir participando de una ilusión que se alimenta de su sangre indefinidamente. 368. Será el fin de los tiempos. No, en su sentido literal. El tiempo llegará a su fin cuando tenga que llegar, cuando éste no sea requerido para la maravilla de la manifestación universal, es decir, en lo que la tradición india llama Mahapralaya. El Novus Ordo Seclorum no amenaza con finalizar el tiempo, al contrario, amenaza con repetir un tiempo coagulado que no permite la ágil circulación de la rueda humana. Llevado a sus últimas consecuencias, el proyecto infrahumano aspiraría a la detención del tiempo más que a su fin. Sin embargo, esto es imposible, y es por ello por lo que la gran obra de las eras es, y será, un completo fracaso final, desde el punto de vista de la infrahumanidad. Sin embargo, mientras este final llega a su fin, el presente ser humano no puede hacer nada para modificar una trayectoria sumamente acelerada por la torpeza de un monstruo tonto que lleva siglos trabajado concienzudamente. El ser humano tiene libertad individual, para deleitarse con la belleza del universo, para gozar de cada respiración, para disfrutar de la amistad, para jugar con su perro, para hacer el amor, para reír, para vivir, e incluso para morir. Sin embargo, él no tiene capacidad de acción que neutralice las consecuencias de una actividad ya efectuada. Eso es imposible. ¿Y quién aspira vanidoso a conseguir lo imposible? Imaginemos a un hombre encerrado en una habitación que se propone conseguir el vacío absoluto del cuarto tirándose pedos. Imaginemos a un mono que pretende ser humano simplemente poniéndose un sombrero de copa. Imaginemos a una criatura que quiere hacerse pasar por creador imitando lenguaje y ademanes. ¿Y quién aspira vanidoso a conseguir lo imposible? Solo un tonto, o un ingenuo, o Lucifer, o los tres al mismo tiempo. Ante lo inevitable, la serenidad es deseable. Ante lo agitado, el sosiego es recomendable. Ante una pregunta de ruido, la única respuesta será el silencio. Muchos movimientos se acumularán en la futilidad del ocaso. Muchos movimientos se sacudirán en violentos espasmos espirales, todos predecibles. 369. Muchos movimientos dirán liberar y liberarse a través de acciones esclavizantes. Al ser humano superviviente de todo esto, ¿qué le queda por hacer? Nada. Tan solo mantener su respiración, sosegar el semblante, y dar un alarido de silencio que ilumine a sus semejantes. 370. 371. Epílogo, acción y desilusión. Existe una exigencia moderna presente en la siguiente pregunta: ¿qué hacer? Desde la inteligencia rusa del siglo XIX, pasando por Lenin,
después el existencialismo, Sartre, Camus, la lucha activa, después los activistas medioambientales. Todos los modernos se preguntan qué hacer, y exigen a cualquiera que hable que les diga qué hacer, o que no diga nada de no hacerlo. Desde esta exigencia moderna, exponer problemas sin proponer medidas activas como solución se interpreta como una inmoralidad. Desde esta exigencia moderna, todo pensamiento que no proponga un acto resulta ser una indecencia. Desde esta perspectiva moderna, el libro que se cierra con este epílogo supone ser tanto una inmoralidad como una indecencia, pues no propone hacer nada a nadie. No tenemos ningún inconveniente en zafarnos de una exigencia que no nos merece ni poco respeto. Por ello, o quizás por otro motivo, algunos lectores experimentarán una profunda desilusión tras la lectura de esta obra. Después de todo lo expuesto, habrá quienes digan, este libro me ha desilusionado mucho. En la mayoría de los casos, esa desilusión se valorará como un fracaso de nosotros como autores, de ellos como lectores, o del libro en sí mismo. Generalmente, la frase este libro me ha desilusionado se interpreta como este libro no me ha gustado, este libro no lo quiero, o en cualquier caso como una crítica negativa. Sin embargo, para nosotros, no existiría otro éxito que la desilusión, colaborar directa o indirectamente en ella, desilusionar en mayor o menor medida. Que alguien diga desilusionarse con este libro supone ser para nosotros lo más parecido a recibir un prestigioso premio literario. Es precisamente la ilusión lo que pretendemos disipar en grado absoluto, y si el lector se siente desilusionado en cualquier modo, solo podemos congratularnos por nuestro triunfo parcial o completo. Aferrarse a una percepción equivocada de la verdad, eso etimológicamente es estar ilusionado, resulta tan sumamente 372. Cómodo, que una desilusión por pequeña que ésta sea, acostumbra a incordiar al iluso, éste se enfada, se revuelta, se agita, se mueve, quiere hacer algo. Y eso es en lo que no queremos participar de ninguna forma, en sus actos. Este libro no solo comete la indecencia de no proponer ninguna acción, sino que se atreve a finalizar despreciando toda acción por el mero hecho de ser eso mismo. Ya se demostró en el último capítulo que todo movimiento en un contexto gobernado por la inercia, participa de esa misma inercia. Y no solo eso, toda acción alimenta la producción de más acciones indefinidamente. Por lo tanto, si la modernidad es ante todo, un contexto de acción práctica, jamás se conseguirá salir de este contexto a través de acción alguna. Proponer hacer algo. No cometeremos semejante error. El lector puede hacer lo que le venga en gana después de esta lectura, como puede hacerlo también después de despertarse por la mañana, de rascarse el cogote, o de ver un partido de fútbol. Nada nos interesa menos que sus actos. Por lo tanto, no vamos a cometer la irresponsabilidad de proponer algo que nos trae sin cuidado. Es decir, que si hay un lector que, además de haberse desilusionado, dice no reaccionar de ninguna forma a lo aquí expuesto, escribir esta obra habrá merecido la pena. Les habrá quienes digan con toda razón, que escribir un libro también supone ser una acción. Eso es exacto, y no tenemos inconveniente en desvincularnos de esta obra como acto, pues hacemos aquí explícita nuestra renuncia a sus efectos y frutos, valorados como negativos o positivos solo por gentes que nos son ajenas. La acción es un dominio sobrevalorado por el hombre moderno, el hombre de acción, y lo que quizás él no sabe es que actuar no supone ser algo propiamente humano. La acción es algo que el ser humano comparte con los animales, y desde dicha perspectiva, poco se diferencia una rana que actúa croando, con un conejo que actúa corriendo, con un elefante que actúa defecando, con un soldado que actúa asesinando, o con un escritor que actúa escribiendo. La acción, en sánscrito, karma, tiene su valor en la manifestación cósmica, pero este es muy relativo y no le corresponde en 373. Exclusiva al ser humano de ninguna manera. Por lo tanto, si el ser humano se limita a actuar, tal y como lo hace el hombre moderno, este poco se diferencia de las bestias, tal y como señalan los biólogos modernos, los antropólogos evolucionistas y los amigos del chimpancé de organizaciones medioambientales. ¿Existiría una facultad propiamente humana? Sí, existe, jnana, la gnosis, el conocimiento. Nos remitimos a todas las tradiciones de la humanidad para fundamentar su existencia. Proponemos por lo tanto esto como alternativa de acción al moderno. No, jamás, insistimos en no proponer ninguna acción. La gnosis no es una acción,
y lamentamos si el hombre moderno no puede comprender esto. ¿Qué palabra elegimos para cerrar esta obra y abrir el silencio que destruye cualquier interrogante? La palabra que nos define como seres humanos, conocimiento. También, nuevas, son los medios de gestación del nuevo hombre conceptual visto en el apartado anterior. 336. Por lo tanto, si se gesta un nuevo hombre, el antiguo hombre, es decir, el de hoy, será un mero pasaje de tránsito evolutivo. Ese tránsito entre lo humano no deseado y el posthumano deseable, será lo que los mismos ideólogos modernos futuristas designarán como transhumanismo. El biólogo y eugenista Julian Huxley parece ser que fue el primero en utilizar dicho término transhumanismo, aunque tampoco hay que prestar especial atención a los neologismos modernos que cambian y se renombran según las circunstancias. A fin de cuentas, el transhumanismo se define a sí mismo, The Transhumanisme FAQ, 1999, como el movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y el deseo de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada. Si se vuelve atrás en el libro, y se lee la definición galtiana de eugenesia del siglo XIX, capítulo 3, no se encontrarán muchas diferencias. Mejorar la condición humana supone mejorar o menoscabar los aspectos indeseables de la misma. No es así. ¿Por qué toda esta gente parece ser la misma y dicen lo mismo a lo largo de más de 100 años? Pues porque son la misma gente. El primo de Sir Francis Galton, Charles Darwin, fue amigo y colega académico del miembro de la Sociedad Eugenista, Sir Thomas Henry Huxley, que fue el abuelo de Julian Huxley, que utilizó por primera vez la palabra transhumanismo, y que fue hermano de Aldous Huxley, autor del clásico futurista, Brave New World, que supondrá ser un referente literario clave del futurismo de todo el resto del siglo XX. Se trata de una misma gente con una misma premisa, la ciencia aplicada al servicio de la evolución del ser humano, en definitiva, intervenir activamente en una mejora de la condición humana, es decir, hacer un hombre nuevo, no ya solo como ideal social, como se vio anteriormente, sino como individuo concreto que aspira a nacer como posthumano. Y así lo llaman, posthumano. Según el ideólogo transhumanista Raymond Kurzweil, la evolución biológica es muy lenta para la especie humana. Esta cita delata algo bastante sospechoso: cuando un proceso se valora como lento, solo se puede hacer con respecto a la previsión de culminación de dicho proceso, o con referencias temporales con otro proceso. 337. Paralelo. ¿Por qué tanta prisa evolutiva? Hay que llegar a tiempo a una cita, el nacimiento del nuevo hombre. ¿Qué herramientas se tienen para gestar ese requisito? La tecnología, o con más precisión, las nuevas tecnologías. El transhumanismo aboga por una sinergia científica alrededor de la superación de lo humano. ¿Dónde va a ubicarse el origen de esta comunidad científica autodenominada transhumanista? Se recuerda la región del mundo donde irrumpía el cuerpo inframaterial expuesto en el capítulo 2. En los países occidentales. Se recuerda en qué país con mayor explosión. En Estados Unidos. Se recuerda incluso en qué ciudad de manera más horrorosa. En Los Ángeles, la capital del cine, de la industria del sexo, de los neoespiritualismos, de la onda pop de los beatniks, los hippies, The Doors, del satanismo, de la cirugía plástica, de Beverly Hills, del show business, del bodybuilding, del origen del SIDA. Los primeros científicos autodenominados transhumanistas se arremolinarán alrededor de la Universidad de California, en la década de los 60 y 70. Allí, un tipo que se hizo llamar Fermio-2030, ese es su nombre, no es un dial de radio, ni un computador, hace apología de nuevos conceptos de lo humano, y un buen puñado internacional de científicos lo respaldarían. Sin embargo, no será hasta la revolución tecnológica de los 80 cuando el transhumanismo se organiza con diligencia a través de la formación de fundaciones privadas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, departamentos universitarios, y sobre todo, institutos con asombrosos presupuestos como el Foresight Institute o el Spropian Institute. Las nuevas técnicas de las aplicaciones científicas se conjugan para trascender la condición humana: biotecnología, informática, nanotecnología, bioquímica, criónica, neurocirugía. Todo interesa al transhumanismo si puede hacer de lo humano, algo más que humano, tal y como dijo Ramed Naam. Con el desarrollo de las tecnologías se aspira sin ningún tipo de complejo a cambiar la naturaleza fundamental de los seres humanos,
así anunció recientemente Raymond Kurzweil, en The Singularity is Near. Con la llegada del siglo XXI, el transhumanismo se repliega y se concentra en WTA, World Transhumanism Association, fundada en 1998. 338. Una importante, poderosa y multimillonaria fundación definida como filantrópica y científica, que está claramente vinculada, no solo a muchos departamentos universitarios de Estados Unidos y Europa, sino también a grupos de mass media, reléase Cap 13, editoriales, corporaciones tecnológicas y a Google, y a la Bill y Melinda Gates Foundation, y a la Rockefeller Foundation, y a la NASA. Y al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. A través de nombres como Nick Bostrom o David Pearce se puede comprobar que el transhumanismo no es, solo, una pretensión de un grupo de científicos chalados, es una amenaza en la que están envueltos grupos financieros internacionales, grandes corporaciones, departamentos de defensa y grupos de poder privado. Actualmente existen múltiples programas de investigación transhumanista en las diferentes ramas técnicas, biotecnología, nanotecnología, neurotecnología. Quizá el programa con implicaciones más profundas sea el abierto por las teorías y trabajos de Marvin Minsky y Hans Moravec, que pretendería transferir la personalidad a un sustrato no biológico, es decir, un soporte informático. Así, se aspira con muchas posibilidades de éxito a fusionar la consciencia, o lo que la confundida psicología moderna llama así, con el hardware informático, tal y como expone el académico transhumanista Sandberg Anders en su obra Uploading. Se puede introducir lo que los psicólogos llaman inapropiadamente la personalidad de un ser humano, en un soporte informático. Los científicos transhumanistas responden, sí, se puede. Y estamos trabajando en ello. La fusión cerebro-hardware supondría el éxito de la cibernética desde una doble perspectiva, hombres con componentes informáticos en su estructura biológica, y computadoras con consciencia y personalidad al modo humano que define la psicología moderna. Así, la neurotecnología, la biotecnología, la biónica darían pie en efecto, a una nueva forma de vida, que plantearía problemas inéditos hasta ese momento. Pero el transhumanismo no solo se queda ahí. El nuevo hombre de la gestación tecnológica moderna no sería solo un ciborg al que hay que esperar para ver en 339. Un futuro, mientras colocan chips a sordos, ciegos, ancianos y enfermos mentales. Existe una corriente transhumanista paralela a la biónica de Eric Dressler y otros, que piensa que el posthumanismo se alcanzará no tanto con la biotecnología informática, es decir, los hombres computadora, sino con la ingeniería genética, o con una combinación de ambas, tal y como el propio Kurzweil defiende. Según Gregory Stock, el posthumano se alcanzará con la modificación de los genes antes de que el ser humano nazca. Desde esta perspectiva, se modificaría la estructura genética para mejorar el nacimiento. Modificar los genes para mejorar el nacimiento, es decir, para garantizar un buen nacimiento supone ser la misma etimología de la palabra eugenesia. Coincidencia etimológica. No solo las palabras coinciden. Se puede seguir el rastro dejado por la eugenesia de principios del siglo XX, científicos, universidades, fundaciones, y encontrar los mismos nombres propios en la vanguardia genética del siglo XXI. Este rastro común se puede ilustrar con rotundidad con los patrocinadores de estas investigaciones. ¿Quién hizo posible la Eugenics Record Office en 1910? La familia Rockefeller. ¿Quién hizo posible la primera conferencia internacional de eugenesia en Londres? La familia Rockefeller. ¿Quién hizo posible los viajes de eugenistas norteamericanos a la Alemania nazi? La familia Rockefeller. ¿Y quién hizo y hace posibles los programas de ingeniería genética, la vanguardia reprogenética del siglo XXI, o el infame programa Genoma? La familia Rockefeller. La eugenesia y el transhumanismo genético es una única y misma cosa, no solo en su etimología, no solo en sus definiciones y conceptos, sino también en la comunidad científica, política y financiera que es responsable de ella. Sin embargo, como la vanguardia científica del siglo XXI quiere evitar a cualquier precio toda relación con la palabra que designaba a la vanguardia científica de principios del siglo XX, es decir, la eugenesia, se inventan otra palabra para salir del paso, reprogenética. Entonces, se les puede hacer la pregunta, ustedes no son los mismos tipos a sueldo del mismo jefe que desarrollaron la eugenesia. Y ellos responden, no, es que esto no es eugenesia. Es reprogenética,
¿entiendes? Esta desfachatez permite que estas cuestiones no trasciendan públicamente, y de 340. Hacerse públicas, es por medio de una abyecta divulgación científica apoyada en un mass media propagandístico que se vanagloria de los adelantos de la ciencia y de las maravillas tecnológicas. Mientras el hombre moderno se queda con la boca abierta leyendo revistas de divulgación científica, viendo documentales de televisión por cable, comentando videos científicos en YouTube, nadie se atreve a decirle lo que están haciendo con él sin su consentimiento. Nosotros tenemos valor para decírselo: están haciendo una cosa nueva que finaliza la función del ser humano. ¿Cuál es la materia prima para fabricar esa cosa? Tú. Nos hacemos cargo de lo difícil que es digerir todo esto, sobre todo después de haber sufrido una profunda programación mental a través de las distorsiones malintencionadas del cine de ciencia ficción de Hollywood, los cómics, la cultura pop, existiría hasta un cyberpunk, la música electrónica, los videojuegos de Sony PlayStation y Nintendo. Sin embargo, así es, y así está siendo, el nuevo hombre del proyecto de la fuerza infrahumana se está gestando por medio de las aplicaciones neotecnológicas. Ya existen y están divulgados chips minúsculos que se inyectan y operan bajo la piel humana. Ya existen y están divulgados dispositivos nanotecnológicos de funcionamiento microscópico que funcionan en el organismo humano. Ya existen y están divulgados soportes biotecnológicos integrados en enfermos y discapacitados varios. Ya existe y está divulgada la posibilidad tecnológica de la modificación genética de niños a la carta. Ya existe todo esto, y aun con todo, no es sino una ínfima parte de la actual amenaza a la cualidad humana. Un referente filósofo de este infame transhumanismo, quizá el más importante, el ya citado Ray Kurzweil, vaticina una singularidad tecnológica que irrumpiría, según él, en algún momento de la primera mitad del siglo XXI, y que literalmente cambiará la naturaleza fundamental de los seres humanos. Si esto fuera cierto, el nuevo hombre, sin ser hombre, nacería en efecto, como algo nuevo. Pero es posible el nacimiento del nuevo hombre. 341. El nacimiento del nuevo hombre, la completa inversión luciferina del principio humano. Es posible el nacimiento del nuevo hombre. Número. Ya se ha visto que su concepción es una falacia, que su gestación es una monstruosidad, y que su existencia depende de un futuro continuo. Por lo tanto, no se puede decir con propiedad que nazca algo así, mucho menos un hombre, por muy novedoso que éste sea. Puede, eso sí, irrumpir la presencia de cosas difícilmente definibles, producirse engendros con apariencia familiar, manifestarse horrores desconocidos hasta el momento, pero nada nacerá de un error semejante. Sin embargo, como esa es y será la expresión utilizada por sus productores, el nacimiento del hombre nuevo, es la que aquí se va a utilizar para referirnos a la culminación del Novus Ordo Seclorum, a sabiendas de que nada verdadero encierran dichas palabras. Nativo. El nuevo hombre no puede crear nada, solo sirve para producir. Él, de hecho, ha devenido él mismo parte de esa producción. Como producto, su reproducción no será el fruto de la unión de dos seres humanos. Su reproducción será asistida por una entidad no humana, que dirigirá la productividad de los nuevos hombres. En efecto, este nuevo hombre no tendrá familia, tendrá tutores, educadores, profesores, guías que conformarán comunidades esclavas de viviendas. Eso mismo, se trata de viviendas, porque no habrá casas, hogares, moradas. El nuevo hombre nacerá y vivirá en inmensos núcleos urbanos donde la tierra estará cubierta por kilómetros y kilómetros de metal, vidrio y alquitrán. Alguien las llamará viviendas unifamiliares, células de bloques de dormitorios de esclavos de más de 7 pisos de altura, donde se alojará a varios cientos de estos nuevos hombres, todos ellos sin ninguna consanguinidad, sin nexo familiar, sin otra identidad común que su esclavitud. Estos engendros extraños los unos a los otros, compartirán bloques, pisos, puertas, escaleras, compartirán comunidad. 344. Producirán y consumirán, pues para esto se les ha dado nacimiento, las 24 horas de un día que no tendrá noche, siempre habrá luz y ruido en la nueva polis, en la metrópolis global. El sol quemará sin calentar, y la luna enloquecerá sin inspirar un poder creativo extinguido. Al nuevo hombre se le instruirá a ser útil en una producción, y en la medida de dicha utilidad, se le mantendrá con vida. Si un fallo de la reproducción neohumana arroja un individuo con atisbos de creatividad efectiva, se eliminará a dicha rareza por el bien del colectivo.
El mismo conjunto de nuevos hombres se encargará de eliminar los resquicios del antiguo hombre indeseables para su monstruoso proyecto social. Así, el nuevo hombre trabajará activamente por la extinción del antiguo, vamos a llamarlo así, identificándolo como enemigo. El hombre productivo denunciará al hombre creativo, el hombre colectivista infrahumano perseguirá al hombre individual y real, el nuevo hombre matará al hombre como tal, para mermarlo, debilitarlo, y finalmente, extinguirlo. Tercer nivel invertido del principio humano, Abhala, parodia luciferina de Netsayod, Tantra, inversión del Manipura. En esa ciudad de luz fluorescente continua, el nuevo hombre tendrá una única voluntad, la obediencia. Es por ello por lo que el rasgo preponderante de su carácter será la obediencia marcial. El nuevo hombre es ante todo, un nuevo soldado, un supersoldado, y ese rol lo desempeñará en todas las situaciones. Tal y como dijo Friedrich Nietzsche, uno de los anunciadores ideológicos, el hombre ha nacido para la guerra. Todo lo demás, son tonterías. Así es y será, la ley que regirá la actividad del nuevo hombre será la ley marcial. Él será un arma bélica optimizada, y con esa intención será dado a luz. Dicha guerra también será nueva. La crueldad refinada regirá el servil carácter del nuevo hombre, y las nuevas guerras empezarán con una horrible novedad, cada guerra será empezada para no terminar nunca. La guerra será el hábitat del 345. Nuevo hombre, de la misma manera que un pez necesita agua para no morir. Por lo tanto, el mismo instinto de supervivencia del nuevo hombre lo empujará a participar en guerras interminables en las que obedecerá las órdenes de su superior. Su voluntad será la ajena, su actividad serán misiones cumplidas, su conciencia será la obediencia marcial. Cuarto nivel invertido del principio humano, Abhala, parodia luciferina de Tiperet, Tantra, inversión de Anahata. El nuevo hombre carecerá de todo lo que el ser humano valora como bello. Algo llamado nuevo hombre no puede albergar belleza alguna porque la belleza humana resulta ser eterna. El nuevo hombre ignorará que es bello y, en su ignorancia, deformará e invertirá la belleza asimilándola a lo que es útil para su condición esclava. Para él, el arte es una industria que produce artículos útiles para entretenerse y distraerse en su servil día a día. El corazón será excluido. No podía ser de otra manera, si el novus ordo seclorum aspira a culminar su proyecto, la destrucción del lenguaje humano llegaría a su punto límite. Nada esencial quedaría del término hombre, y esta voz en ese momento, balbuceo, serviría para designar una inversión del principio que comprende lo humano. Es por ello por lo que para exponer semejante fraude, nos apoyaremos en las expresiones tradicionales que transmitieron dicho principio verdadero, y que ya se introdujo en este capítulo como el hombre universal. No es ningún ejercicio profético lo que aquí vamos a hacer. Basta concebir la inversión paródica de la estructura del principio metafísico del hombre universal para tener un retratorobot, nunca más adecuado, retratorobot, del nuevo hombre. Eso es lo que aquí se va a hacer, y el valor de dicho retrato será relativo y aproximativo. Para dicho esbozo de la mentira luciferina, nos apoyaremos en dos expresiones tradicionales sumamente claras con respecto al hombre universal, a saber, la Abhala hebrea, con su Adam Kadmon, y el Tantra hindú. El árbol de la vida cabalístico aun teniendo 10 sepirot. 342. Estarían estructurados en 7 niveles que se corresponderían no solo numéricamente, con los 7 centros o ruedas, del Susumnanadi tántrico. Nunca está de más recordar que esta exposición, como cualquier otra de este libro, no supone ser una exposición doctrinal. Todo es algo mucho más modesto, delatar la impostura moderna y demostrar su error, y para ello, no existe otro modo autorizado que apoyarse en principios tradicionales. El Adam Kadmon cabalístico supone ser el hombre universal, y concibiendo su inversión tal y como el Novus Ordo Seclorum ha hecho, se podrá identificar al monstruo que culmina dicho proyecto. No nos apoyamos en la tradición judaica por casualidad, precisamente la fuerza infrahumana ha utilizado, y utiliza, la Abhala infame y desautorizadamente, y la invertida expresión de la doctrina luciferina, tratada en el capítulo 4, ha usado y se ha servido del lenguaje y la numerología de la Abhala para llevar a cabo su ignominiosa obra. Además del fundamento cabalístico de esta exposición, se indicará la correspondencia de cada plano sefirótico con la tradición tántrica saiva, pues esta expresión ha aparecido como referencia en esta obra en suficientes ocasiones como para aquí tenerla en cuenta. A fin y al cabo, se podría hacer esto mismo con cualquier expresión tradicional del hombre universal,
pues aunque las expresiones difieren, el principio expresado resulta ser el mismo. En este caso, nuestro objeto es identificar la inversión de dicho principio. El retrato robot de ese engendro que culminaría fraudulentamente la obra de la infrahumanidad, sería el siguiente. Primer nivel invertido del principio humano, Abvala, parodia luciferina de Malkut, Tantra, inversión del Muladhara. El nuevo hombre, y esa es su novedad, carece completamente de toda soberanía sobre sí mismo. Él se muestra como la inversión de la propia realeza que lo hace humano. Por lo tanto, sería literalmente, un esclavo, nacido para ser eso mismo, esclavo. No solo eso, sería un nuevo esclavo, y una novedad de su servidumbre es que no podrá ni tan siquiera trabajar la tierra. De hecho, el engendro final del Novus Ordo Seclorum. 343. No pisará jamás la tierra, desconocerá dicha tierra, ni la tocará con sus pies, aunque diga rendir culto a un horripilante monstruo con dicho nombre. El desarraigo es la razón de su indigna existencia, desconocerá el nombre de su madre. Nacerá de un vientre alquilado o comprado en cualquier caso, poseído por la locura fantasmagórica que ejercerá, no de padre, sino de amo. Así, el nuevo hombre será literalmente y a todos los efectos y acepciones, un hijo de puta. Desvinculado de la tierra, ignorante de su madre, concebido para ser propiedad, el nuevo hombre aparentará nacer para cumplir su misión, ser útil para el proyecto de su amo. Segundo nivel invertido del principio humano, Abvala, parodia luciferina de Yesod, Tantra, inversión de Svadhisthana. El fundamento de la utilidad del nuevo hombre reside en su carencia absoluta de poder creador.